¿Qué tal, chicos de décimo grado? Estamos en la clase de hoy día miércoles. Y pues hoy miércoles vamos a empezar lo que es la lección número 4, que son inecuaciones de grado mayor que 2. La clase uno referente a esta lección es la solución de inecuaciones por factorización. Si tú recuerdas, tanto noveno grado como en el primer semestre de Matemáticas 1, nosotros vimos lo que son las inecuaciones, en este caso inecuaciones de grado 1 o inecuaciones lineales. Sin embargo, ahorita en Matemáticas 2 vamos a empezar a ver lo que es las inecuaciones, pero para grado mayor que 2. Entonces, en tu libro, para poder entender la temática, aparece una situación problemática que se nos presenta a continuación. Y aparece entonces el ejemplo 4.1 de tu libro, y nos dice así: los lados de un cuadrado se extienden para formar un rectángulo. Es decir, de inicio tengo un cuadrado, entonces imagínate que de repente esos lados del cuadrado se estiran hasta formar un rectángulo. Uno de los lados se extiende 3 centímetros y el otro se extiende, pues evidentemente 5 centímetros. Si el área del rectángulo resultante es menor a 120 centímetros cuadrados, ¿cuáles son las posibles longitudes del lado del cuadrado original? Recordemos que los lados de un cuadrado pues son iguales. Evidentemente la longitud, si encontramos la longitud de un lado, pues estamos encontrando la longitud de los cuatro lados, evidentemente. El esquema que se nos presenta a continuación es este, ¿no? Lo que nos está diciendo el problema es que de inicio nosotros tenemos un cuadrado, como tú lo puedes ver, de dimensiones x cada uno de sus lados. Y tanto en este caso el largo de este cuadrado como el ancho del cuadrado se van a extender. En el caso del largo se extiende a partir de x 5 centímetros más, y a partir de, en este caso del ancho, pues se va a extender a partir de x 3 centímetros más. De tal manera que a partir de este cuadrado hemos formado pues este rectángulo que tendría las siguientes dimensiones. Lo clave aquí está para poder resolver es encontrar las dimensiones del rectángulo resultante que obtenemos por acá. Entonces, como es un problema aplicado, entonces lo primero que vamos a ir haciendo es estableciendo los pasos para poder resolver este problema. Evidentemente, aquí hay una palabra clave que me determina que lo que yo tengo acá es una inecuación o una desigualdad. Aquí me está diciendo a mí que el área del rectángulo resultante es menor, fíjate lo que te voy a subrayar acá, es menor que 120 centímetros cuadrados. Entonces la palabra clave que me denota que es una inecuación, en este caso, pues es la palabra menor. Recuerda que para las inecuaciones echamos mano de los símbolos de la relación de orden. En este caso los símbolos son el símbolo mayor, el símbolo menor, el símbolo mayor o igual, menor o igual. Entonces estos son los símbolos de la relación de orden que nosotros ya conocemos de clases anteriores. Bien, lo primero que entonces vamos a establecer son los pasos. El primer paso que vamos a para poder resolver este problema, pues es determinar las dimensiones del rectángulo ampliado. Es decir, cuánto sería el largo de este rectángulo y cuánto sería el ancho. El largo, evidentemente, pues es todo esto que te estoy señalando, que sería la suma de x más 5, ¿no? Este pedacito en este caso del cuadrado que tengo acá es x, más toda esta distancia que yo tengo acá, que es 5 centímetros. Por tanto, sería x más 5 centímetros, sería todo el largo de este rectángulo resultante. Y el ancho, evidentemente, va a ser la distancia del cuadrado, que es x más 3 centímetros más, siendo entonces una altura o un ancho resultante de x más 3. Como a continuación te lo muestro. Los lados del rectángulo entonces son x más 5, que es esta parte de aquí, y x más 3, que es esta parte de acá. Por tanto, si tú recuerdas el área de todo rectángulo, el área es igual, en este caso, al largo por el ancho, o si lo quieres ver de otra forma, como base por altura. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que nosotros tenemos para calcular el área, en todo caso, de un rectángulo. Por eso que tú ves acá, que dice en tu libro que el área del rectángulo está dada entonces por la multiplicación del largo por el ancho que tenemos por acá. El largo es x más 5, que está multiplicando en este caso al ancho, que es x más 3. Por tanto me queda x más 5 por x más 3. Evidentemente esta área que yo obtengo de ampliar este rectángulo, me dice el problema que tiene que ser menor
a este valor de área que me están dando, que son 120 centímetros cuadrados. Entonces el siguiente paso es expresar el área de la figura mediante una desigualdad o una inecuación. En este caso pues vamos a expresar el área como una inecuación, como te muestro a continuación. Es decir, x más 5 por x más 3 debe ser menor a 120 centímetros cuadrados, que es el área total de este rectángulo. Entonces ya tenemos el segundo paso completado, que era expresar pues el área del rectángulo pues en términos de una inecuación. En este caso, fíjate, estoy utilizando dentro de los símbolos de la relación de orden el símbolo de menor, porque me está diciendo a mí que esta área tiene que ser menor a 120 centímetros cuadrados. El tercer paso es desarrollar el miembro de la izquierda de la desigualdad. Evidentemente yo aquí tengo planteada una multiplicación. Entonces recuerda que para poder multiplicar un binomio por un binomio, pues es término por término, ¿no? El valor de x va a multiplicar al x del segundo paréntesis al igual que al positivo 3. Y lo mismo sucede con el 5. El 5 multiplica la x, se va a multiplicar al positivo 3. Quiere decir que al multiplicar x por x es x cuadrado. Lo vamos a hacer acá aparte. Más por más es más. X por 3 es 3x. Luego acá 5 por x es 5x. Y más por más es más. Por último, 5 por 3 es 15. Por tanto, aquí me quedaría entonces, reduciendo términos semejantes, que son esos términos, x cuadrado más 3x más 5x es 8x, más el valor de 15. Quiere decir que al multiplicar estos dos factores que yo tengo acá, me quedaría como resultado x cuadrado más 8x más 15 debe ser menor que 120. Bien, explico esta parte de acá para que tú recuerdes cómo multiplicar un binomio por un binomio. Bien, borrando por acá entonces, me quedaría expresado como, de esta forma, x cuadrado más 8x más 15 menor que 120, como te lo había explicado anteriormente. Luego, este 120 que tenemos por acá, va a pasar al miembro izquierdo a restar, entonces me va a quedar x cuadrado más 8x menos 105 menor que 0. Evidentemente 15 menos 120 en el miembro izquierdo de la desigualdad o de la inecuación, pues evidentemente me queda 105 negativo, como tú lo ves acá. Y aquí en el miembro derecho no es que no quede ningún número, sino que simplemente queda 0, ¿no? Entonces por tanto debe ser menor que 0. Esto que yo tengo acá entonces, jóvenes, hemos encontrado lo que es una inecuación cuadrática. ¿Por qué una inecuación cuadrática? Porque si tú analizas todo el polinomio que yo tengo en el miembro izquierdo, que te lo estoy señalando, el máximo grado que yo tengo es grado 2. Por tanto, es una inecuación cuadrática. Evidentemente, como es una inecuación cuadrática, hay que buscar resolver esa inecuación cuadrática. Entonces, veamos. El paso número 4 es que vamos a resolver la inecuación como si fuese una ecuación cuadrática y lo vamos a emplear el método de factorización. Entonces, recordando, como yo tengo un trinomio en este caso, en el caso de que el coeficiente que acompaña la variable cuadrática es el valor de 1, pues evidentemente tú tienes que abrir dos paréntesis, ¿ok? Dos paréntesis, colocamos el valor de x en ambos paréntesis, se reescribe el primer signo en el primer paréntesis y el segundo signo sale de multiplicar el primero por el segundo. Positivo por negativo es negativo y posteriormente buscamos dos números que al multiplicarse entre sí me dé negativo 105 y al sumarse entre sí me dé 8 positivo. Los números en este caso son 15 por menos 7 es menos 105 y al hacer la suma de 15 menos 7 evidentemente me queda 8 positivo. Por tanto, los factores en este caso serían los valores de x más 15 por x menos 7 menor que 0. Entonces tenemos esta primera parte. Ahora vamos a encontrar los valores críticos. Para encontrar los valores críticos, entonces, ojo acá, quiero volver aquí. Fíjate que aquí yo tengo una desigualdad, ¿ok? Pero para encontrar los valores críticos, lo que vamos a hacer es como aplicar el teorema del factor 0. Y vamos a encontrar esos valores críticos igualando cada factor a 0 y encontrando la solución para cada ecuación lineal que tenemos acá. En el caso de x más 15 igual a 0 me va a quedar x es igual a 15 y en el caso de x menos 7 igual a 0 me va a quedar que x es igual a 7. Me queda x es igual a menos 15 o x es igual a 7. Entonces estos dos valores que tenemos por acá son los valores críticos de esta inecuación. Ok, en el paso número 6 me voy a detener. Dice en el paso número 6 determinar intervalos que se forman utilizando los valores críticos para encontrar el conjunto solución, que es lo que nos interesa.
Entonces imaginémonos lo siguiente, para encontrar los intervalos que a continuación te los voy a colocar. Imaginémonos que tenemos la recta numérica, nada más que hacemos la recta lo más derecho posible, ¿no? Entonces fíjate bien, yo tengo un valor negativo, si yo coloco acá el 0, pues el menos 15 estaría en la parte izquierda de nuestra recta numérica, y el valor de 7 pues estaría en la parte derecha. Entonces recuerda que acá está el negativo infinito, porque obviamente la recta va hacia negativo infinito, pero también va hacia positivo infinito, ¿ok? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces los intervalos que se me forman, el primer intervalo sería desde menos infinito hasta el primer valor crítico que tengo acá. Ese valor sería desde menos infinito, evidentemente todos esos valores, coma, hasta el valor, en este caso, crítico que yo tengo acá. Va a ser un intervalo abierto, ya te voy a explicar por qué es un intervalo abierto, sería hasta menos 15. Evidentemente tengo otro intervalo más por analizar. El primer intervalo que analicé fue desde menos infinito hasta menos 15. El otro intervalo que voy a analizar es desde menos 15 hasta 7. Entonces fíjate bien, para colocar el otro intervalo decimos unión desde menos 15 abierto hasta 7 abierto. Unión, y el otro intervalo que tendríamos que analizar pues sería desde 7 hacia más infinito. Entonces abierto 7 hacia más infinito. Entonces, de forma de intervalo, estos puntos críticos me quedarían escritos de esta forma: desde menos infinito hasta menos 15, unión desde menos 15 hasta 7, unión desde 7 hacia más infinito. Ahora bien, espero que en esta parte le puedas poner pausa al video, porque voy a retroceder la diapositiva por un aspecto importante. Y es que recuerda que la inecuación que yo tengo, voy a borrar por acá, bueno, vamos a retroceder. Yo creo que sí podemos retroceder de esta forma. Nada más que en la pantalla te va a aparecer esos valores. Fíjate bien, en la inecuación yo tengo el símbolo de menor. Cuando tú tengas una desigualdad o una inecuación donde aparezca menor o simplemente mayor, estamos diciendo que los valores relativos extremos no se incluyen dentro de parte de la solución. Ahora, si yo tuviese menor o igual o mayor o igual, ahí sí estaríamos hablando que esos valores críticos deben de incluirse dentro de los intervalos. En el caso de que si hubiesen incluido, entonces hubiese sido desde menos infinito hasta menos 15, pero fíjate bien la diferencia: cerrado, unión, cerrado menos 15 hasta 7, perdón, cerrado, unión, y el último sería desde 7 hacia infinito positivo abierto. Recuerda que los infinitos nunca pueden ir cerrados, porque son valores que no se pueden determinar, entonces deben de ir abiertos, pero los valores críticos sí deben de ir cerrados en el caso de que la inecuación, el símbolo de la relación de orden, hubiese sido menor o igual o mayor o igual. Entonces valga la aclaración por ahí. Bien, entonces vamos a regresar donde estábamos. Voy a borrar esto de acá, ya no lo vamos a necesitar. Y rápidamente regresamos entonces a donde estábamos. Entonces estábamos en esta parte de encontrar los intervalos, que era el paso número 6, y ya encontramos entonces que esos intervalos van entonces desde menos infinito hasta menos 15, desde menos 15 hasta 7 y desde 7 hacia más infinito, y como tú puedes comprobar en tu libro, pues aparecen abiertos por la explicación que te acabo de dar previamente. Bien, el paso número 7, aquí terminamos el paso 6, en el paso 7 vamos a probar estos intervalos para ver cuál de estos cumple con la solución. Entonces se determinan valores de prueba para cada uno de los intervalos de los valores críticos. Entonces hacemos una tabla como a continuación va a aparecer en tu libro. Entonces seleccionamos valores posibles. Fíjate bien lo que hace el libro para explicarte esta parte de la temática. En el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 15, el libro toma cualquier valor arbitrario. El valor que toma el libro es el valor de x igual a menos 16, porque evidentemente menos 16 se encuentra dentro de este intervalo. O sea, si yo tengo acá, que tengo aquí menos infinito, y aquí tengo menos 15, evidentemente menos 16 estaría por acá, ¿de acuerdo? Quiere decir que menos 16 es parte de ese intervalo, que es el valor que están asumiendo en el libro por aquí. Por eso que tú ves que este valor que se toma aquí es un valor arbitrario. Tú puedes haber tomado menos 20, menos 100... El valor, cualquier valor que se encuentre metido en el intervalo desde menos infinito hasta menos 15. En este caso el libro asume el valor de menos 16. Lo mismo sucede para un valor arbitrario tomado desde menos 15 hasta 7. En el libro asumieron el valor de x igual a 2.
Igual pasa en el intervalo desde 7 abierto hasta más infinito, y aquí en el libro toman el valor de 8. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Bueno, entonces aquí te aparece una tabla resumen de cómo analizar los intervalos y los signos que van a aparecer en esos intervalos. Para el caso entonces del valor de prueba de x igual a menos 16, en este caso, en el factor, y fíjate bien porque recuerda que aquí me quedan dos factores, ¿verdad? Cuando teníamos la inecuación teníamos x más 15 por x menos 7 menor que 0. Entonces lo que asume el libro es que se toman estos intervalos dentro de los valores de prueba para poder hacer los valores de prueba. Este x más 15 es este, y este x menos 7 es este valor que tenemos por acá. Entonces siempre en los valores de prueba donde los vamos a probar son en los factores que nos quedan una vez que hemos resuelto la inecuación que teníamos por ahí, cuando nos queda de forma de factores. Entonces, al hacer la prueba, fíjate bien, aquí tenemos x más 15, entonces sustituimos por el valor de x arbitrario que hemos tomado, en este caso es menos 16. Menos 16 más 15, evidentemente me queda negativo 1. Menos 16 más 15 es negativo 1. Ahora, lo que nos interesa acá a nosotros no es tanto el resultado numérico, sino que el signo del resultado. En este caso el resultado nos da que es negativo, por tanto lo que nos interesa es el signo, nos da negativo. Significa que cualquier valor que yo tome, desde menos infinito hasta menos 15, ese resultado tomando como factor a x más 15, siempre va a ser negativo. Ahora, si yo analizo ahora para este mismo valor en el factor de x menos 7, sustituyendo el valor de x por menos 16, me quedaría menos 16 menos 7 es menos 23. Entonces, volviendo, lo que nos interesa es el valor del signo. ¿Qué signo tenemos acá? Negativo. Entonces nos queda negativo en ese valor. Luego vamos a analizarlo para el valor de 2, positivo. Entonces en el primer factor de x más 15 lo sustituimos, 2 más 15 es 17, quiere decir que es positivo. Y pues en el factor de x menos 7, pues tendríamos en este caso 2 menos 7 es menos 5, por tanto nos quedaría negativo. Por último, el último valor de prueba que hemos tomado acá es el valor de x igual a 8. Entonces lo sustituimos en el primer factor, que es x más 15, me queda 8 más 15 es igual a 23, me queda positivo. El otro valor entonces en este caso es 8 menos 7, en el factor de x menos 7, 8 menos 7 es 1, me queda positivo, por tanto el signo es positivo. Ahora, ¿para qué hacer este análisis? Para lo que viene posteriormente. Entonces lo que viene posteriormente es el paso número 9, que es elaborar una tabla de variación de signos y registrar los signos que resultaron de cada intervalo. Entonces dibujamos una tabla como esta, y fíjate bien, en esta tabla aparecen los mismos intervalos que yo te explicaba con la recta numérica. Realmente aquí estamos representando de que aquí vamos desde menos infinito hasta menos 15, desde menos 15 hasta 7 y desde 7 hacia más infinito. Es decir, tenemos tres intervalos donde analizar los signos, que es lo que hemos hecho en el paso anterior. Entonces, en x más 15, un valor desde menos infinito hasta menos 15, tomamos menos 16, ese valor me dio negativo. Cuando tomábamos el valor de menos 16 para el intervalo o para el factor de x menos 7, ese valor nos daba negativo, ¿no? Posteriormente en esta misma tabla también se escribe estos dos factores en multiplicación, porque recuerda que la inecuación que te estamos resolviendo es la inecuación x más 15 por x menos 7 menor que 0. Entonces tenemos que tener una multiplicación de los signos de estos dos factores. Entonces fíjate bien lo que se hace en la tabla. Este signo negativo por este signo negativo, fíjate bien, este negativo sale de este factor, este negativo sale de este factor. Entonces al multiplicar estos dos factores como lo tenemos acá, menos por menos me queda más. Por tanto, al multiplicar estos dos factores en el intervalo desde menos infinito hasta menos 15, esa respuesta siempre va a ser positiva. Bien, ahora analizando ahora desde el intervalo desde menos 15 hasta 7, cuando analizábamos para un valor en ese intervalo, entonces me quedaba para x más 15 en este factor me quedaba positivo, en el x menos 7 me quedaba negativo, y al multiplicar los signos de más por menos, aquí me queda en la multiplicación de estos dos factores, me va a quedar negativo. Y por último, en el tercer valor que probamos, que era x igual a 8, evidentemente, para el primer factor me daba positivo, para el segundo factor me daba positivo, y al hacer la multiplicación de estos dos signos, menos por menos me queda más. Bien, ahora bien, ya casi hemos encontrado la respuesta.
Yo también puedo dibujar gráficamente lo que yo tengo acá. Pero para ello debo determinar cuál es el conjunto solución que yo tendría por acá. Entonces, para poderlo determinar, pues tú tienes que fijarte cómo era la desigualdad. La desigualdad me decía que yo tengo x más 15, x menos 7, menor que 0. ¿Qué significa que sea menor que 0? Y aquí está la clave de la respuesta. Significa que debe ser un valor negativo el que debo de obtener al multiplicar estos dos factores. De tal forma entonces que no puede ser conjunto solución el primer intervalo porque me quedó positivo. Tampoco puede ser conjunto solución el tercer intervalo porque me quedó positivo. Sino que el conjunto solución va a ser aquel conjunto donde aparezca el signo de negativo de acuerdo a la desigualdad que me están dando en el problema. En este caso tiene que ser entonces que la solución o el conjunto solución va a quedarme en el intervalo desde menos 15 hasta el valor de 7. Por tanto, entonces podemos seguir con los pasos acá. Me quedaría entonces multiplicar los signos, que ya fue lo que hicimos, encontrar el conjunto solución, que al encontrar el conjunto solución de forma gráfica me quedaría de esta forma, ¿no? Me quedaría entonces desde menos 15 hasta 7. Ahora quiero que observes algo aquí en el conjunto solución. Si tú te das cuenta, el valor de 15 y el valor de menos 15, perdón, y el valor de 7 no están incluidos en la solución. Y es por lo que te explicaba, nuevamente te lo explico. Como la inecuación que me quedó resultante es x más 15 por x menos 7 menor que 0, pues como no quedó menor o igual, estamos diciendo que los valores extremos de este intervalo no están incluidos dentro de la solución. Ahora, ¿qué hubiese pasado si aquí hubiera sido menor o igual? Entonces ahí sí, los valores extremos hubieran estado incluidos dentro de la solución de este problema, pero no está incluido dentro de la solución. Por tanto, el conjunto solución sería el intervalo abierto desde menos 15 hasta 7 abierto. Por tanto, el conjunto solución de esta inecuación cuadrática sería entonces en el intervalo desde menos 15, 7 abierto. Y nos sigue diciendo en tu libro, en el problema se pide encontrar la longitud del lado del cuadrado y como este puede ser negativo, se consideran los valores reales positivos dentro del intervalo desde menos 15 hasta 7. Por tanto, la respuesta es de forma conjuntista. Esta forma se llama, fíjate bien, esta forma se llama forma gráfica, de forma de intervalo y de forma de conjunto se llama esta. Entonces, de forma de conjunto se puede leer como x que pertenece a los números reales, tal que 0 es menor que x y x es menor que 7. Es decir, que voy a encontrar cualquier valor dentro de la solución que esté entre 0 y 7, ¿no? ¿Por qué tiene que ser entre 0 y 7? Porque tienen que ser números reales positivos porque estamos hablando de distancias. Entonces las distancias positivas se van a encontrar entre 0 y 7, ¿no? Por tanto, ese cuadrado puede tomar sus dimensiones entre 0 y 7, que es en el caso que tenemos acá, de 0 a 7 centímetros. Conclusión entonces, podemos concluir esta clase que una inecuación cuadrática es una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c menor que 0, donde el conjunto solución de una inecuación cuadrática es el intervalo o intervalos que satisfacen o hace verdadera la inecuación. Y recordemos que podemos utilizar entonces para las inecuaciones los símbolos de la relación de orden, como yo te los mencionaba al inicio del video, que puede ser menor, menor igual, mayor o mayor igual. Ahora bien, las soluciones están acá. Cualquiera de estos valores que tú tomes acá sin incluir el 0 o el 7, pues son soluciones para esta inecuación. Y si tú quieres, rápidamente lo podemos comprobar. Podemos hacer una comprobación. ¿Qué tal si yo agarro, por ejemplo, el valor de 1? Entonces, si yo sustituyo el valor de 1, 1 más 15, 1 menos 7, este valor siempre tiene que ser menor que 0, es decir, un valor negativo. Vamos a probarlo. 1 más 15 es 16, que vamos a multiplicar. En este caso, 1 menos 7 es menos 6. Y este valor tiene que ser negativo, menor que 0, y eso es cierto. Más por menos da menos, 6 por 6 es 36, llevo 3. 6 por 1, 6, más 3, 9. Y menos 96 evidentemente es menor que 0. Entonces sí, hemos comprobado, hemos llegado entonces a la solución del problema que teníamos planteado. Bien jóvenes, nos vamos a quedar por acá en este video, recordándote que si tienes alguna duda o alguna inquietud me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto estamos para poderte ayudar. Hasta la próxima clase.